al mercado. Con todo esto es tiempo de abrir nuestro primer análisis del día y lo hacemos hasta ahora, como suele ser habitual, cada martes con José Lizán, gestor de Retromagnus y CAF en Quadriga Asset Managers. José, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, querría preguntarte, en este momento en el que nos encontramos con esas presiones que poco cambian con respecto a los bloqueos en China, la lucha contra la inflación y además ese escenario bélico que continúa, ahora ya señalando cómo Rusia responderá a la inclusión de Suecia y Finlandia en la OTAN, aunque dicen que no es una amenaza, ¿cuál dirías que es el contexto del mercado y cómo lo estás viendo? Bueno, yo creo que llevamos comentándolo todo el año, ¿no? Es un contexto de normalización de política monetaria y un contexto de desapalancamiento a nivel mundial, ¿no? Y yo creo que llevábamos prácticamente más de una década, desde 2008, con una política de tipos cero ultra expansiva por parte de los bancos centrales, y cada vez que había un parón, más madera, ¿no?, por parte de los bancos centrales. Y de repente ha surgido la inflación, ¿no?, por distintos factores. No voy a reiterarme en las causas, que ya las conocemos todos, ¿no? Y eso lo que está haciendo es una normalización de política monetaria a nivel mundial, ¿no? Casi todas las curvas de tipos a nivel mundial, tanto los tramos cortos como los tramos largos, se están endureciendo, con lo cual se está encareciendo el acceso al crédito y, lógicamente, tiene que haber un desapalancamiento y un menor apetito por el endeudamiento y por lógica una contracción del crédito y por lógica pues caídas de los activos y de las valoraciones de los activos, ¿no? Yo creo que romper la política de tipos cero y la política ultra expansiva de casi todos los bancos centrales del mundo en bloque, ¿no?, sobre todo los más desarrollados, ¿no?, porque salvo Japón, que continúa, y la Unión Europea, que está un poco titubeante, ¿no?, de qué hacer con su política monetaria, pero todos los bancos anglosajones del mundo pues están en un momento de endurecimiento de política monetaria, de subida de yields, y en ese entorno es en el que convivimos, ¿no? A eso le unimos factores como los que acabáis de comentar, que están ralentizando el crecimiento a nivel mundial. Pues lógicamente, desde mi punto de vista, lo que se va a producir muy probablemente es un pico en la inflación por una demanda final más débil, o una perspectiva de demanda final más débil, muy probablemente, aunque todavía, como siempre hemos dicho, una inflación persistentemente mucho más alta de lo que convivíamos la última década, ¿no? Y yo creo que a ese escenario vamos en los próximos años, ¿no? Unos escenarios con inflaciones más altas de lo que estábamos acostumbrados, con políticas monetarias menos ultralaxas y menos cercanas a políticas de tipos cero, y un entorno pues más difícil para la economía en general, ¿no? Yo creo que por ser optimistas, todos los planes de estímulo fiscal, tanto el Next Generation en Europa como el plan de Biden de infraestructuras, no se han materializado, no han llegado todavía esos millones al sistema, y tendremos ahí un colchón que nos dará sostenibilidad al crecimiento a los próximos años y a medio plazo. Pero bueno, sí que es verdad que en ese entorno pues lo lógico será crecimientos más débiles y inflaciones más altas y políticas monetarias más normalizadas, ¿no? Y yo creo que pues a ese mundo nos tenemos que adaptar, y en ese entorno pues lógicamente los mercados financieros se han adaptado en los últimos tiempos, ¿no? En ese contexto de mercado estamos viendo también, y hemos escuchado esta mañana pronunciarse al ministro de Finanzas japonés diciendo cómo el gobierno no va a tratar de intervenir en el mercado de divisas, pero está claro que ese fortalecimiento del dólar en máximos de 20 años frente a sus principales pares y ese movimiento del yen, que siempre ha sido también un activo refugio en estos tiempos, está despertando, ¿no?, la inquietud y la vigilancia de los distintos bancos centrales, mirando, ¿no?, su efecto sobre lo que es el mercado internacional, lo que son las exportaciones y, por tanto, cómo repercute sobre el comportamiento de la economía. No sé cuál es ese escenario que estás viendo cuando también se ha estado descartando, ¿no?, que se haya estudiado una intervención por parte de Estados Unidos y de Japón. Bueno, yo creo que son consecuencias, ¿no?, de todo lo que hemos comentado. Al final, donde más apalancamiento había en el mundo era sobre el dólar, y lo comentábamos la semana pasada, creo que estábamos viendo el fin del carry trade sobre el dólar, ¿no? Al final, cuando tú llevas una década con inversores institucionales mundiales endeudándose en dólares para comprar activos de riesgo, porque el coste de ese endeudamiento es muy barato y la rentabilidad que puedes obtener en algunos activos es muy alta. Cuando ese proceso se deshace, pues lo lógico es que tú vendas el activo en el que has invertido,
recuperes la cantidad monetaria invertida, compres dólares y devuelvas el préstamo, ¿no? Si eres un inversor extranjero. Yo creo que ese movimiento se está produciendo y eso ha producido un movimiento inicial pues de fortalecimiento del dólar contra todos los pares o contra muchos pares, ¿no? A nivel global, no tanto contra los países productores de commodities, pero sí contra los pares de mercados en los que no hay una materia prima detrás, ¿no? Y en ese entorno es el que convivimos. Yo creo que el tema del yen pues, es una consecuencia más de todo ese movimiento. Sí que es verdad que estamos llegando a niveles, pues, por ejemplo, el euro, ¿no? En niveles históricos, ¿no? En la zona de 1,04, 1,05 estaba el mínimo anterior y ya nos tenemos que remontar a los inicios del euro para ver niveles más bajos, ¿no? Y bueno, pues evidentemente para las economías hay una pérdida de poder adquisitivo respecto al mundo, pero también una ganancia de competitividad que les harán más eficientes, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ya vamos a ver un poco a qué bancos centrales les preocupa más o menos la divisa y las consecuencias que pueda tener, ¿no? Pero también el yuan se está moviendo con mucha virulencia, ¿no? Y se está permitiendo por parte del gobierno chino que haya un movimiento que antes parecía difícil, ¿no? Que se produjera ante la debilidad de su economía, ¿no? Y la debilidad de los datos que están presentando en los últimos trimestres. Y bueno, yo creo que son todo consecuencias de lo mismo, de una fase de desapalancamiento a nivel global en el que el carry trade se deshace y el dólar, pues lógicamente tiene un periodo de apreciación por devolución de préstamos en dólares, que era donde el mercado sobre el que más préstamos había, ¿no? Y yo creo que una vez que concluya ese movimiento, pues veremos unas divisas con menos, o un dólar con menos vigor, ¿no? Pero bueno, yo creo que estamos llegando a niveles ya bastante relevantes en cuanto a la cotización del dólar index y podría haber muy probablemente una realización, igual que ha pasado en el mercado de bonos. Yo creo que también podemos ver en el dólar index probablemente algún movimiento de realización, ¿no? Porque ha sido muy violento, muy vertical y muy rápido, ¿no? Desde mi punto de vista, y lo lógico sería pues un movimiento de lateralidad o de pérdida de vigor de ese movimiento. Si miramos ya más de cerca algunos sectores protagonistas del mercado, querría preguntarte cuál es tu valoración y cuál es tu posición en estos momentos con respecto al sector tecnológico, que ha sufrido un fuerte varapalo en este primer trimestre del año. Hemos visto como el fondo de la firma de inversión Tiger Global ha deshecho esa participación en el sector tecnológico tras haber acumulado pérdidas de 20.000 millones en el primer trimestre. Quería preguntarte precisamente sobre este sector, ¿qué te parece en un momento en el que seguimos pendientes de su movimiento? Y ya, bueno, con nombre propio, lo que estamos viendo en la acción, ese varapalo sobre Twitter después de que Elon Musk haya dicho que, bueno, echa marcha atrás, ¿no?, en esa OPA por ese cuestionamiento sobre el número de suscriptores. Bueno, yo creo que va todo ligado, ¿no? Al final, 40 años de mercado alcista en el mercado de bonos, como decíamos, y sobre todo los últimos 10, 12 con políticas de tipos cero, y eso catapulta a las compañías de mucho crecimiento y sobre todo en el sector tecnológico, en plena revolución tecnológica como ha sido en los últimos 20 años, donde mayor crecimiento había como sector y como compañías, pues era el Nasdaq y todas las compañías tecnológicas a nivel mundial, ¿no? Porque estábamos viviendo pues una revolución tecnológica y lógicamente se produce una aceleración de crecimientos, y todo ese apalancamiento que comentábamos sobre el dólar y sobre el carry trade, pues mucho iba a invertir en esas compañías y se llevó las valoraciones y los múltiplos de todo el sector tecnológico a nivel mundial pues a múltiplos muy elevados. Cuando se produce un drenaje de liquidez, pues lógicamente el dinero drena de aquellas compañías que están más sobrevaloradas y que más múltiplos se estaba pagando por ellas, ¿no? Yo creo que ha sido un proceso muy lógico, muy razonable y en su justo momento, ¿no? Cuando se ha producido de verdad un shock de inflación y los bancos centrales han tenido que cambiar su política monetaria, ha sido cuando se ha producido la corrección brusca y virulenta de las compañías tecnológicas. Sí que es verdad que las compañías, quitando las FANG, ¿no?, y las grandes corporaciones que han caído entre el 20 y el 30% más o menos, si uno va al resto de compañías tecnológicas, pues hay caídas del 60-70% y muy probablemente empieza a haber oportunidades, ¿no? Pero bueno, yo creo que el mercado va a ser mucho más exigente en múltiplos a partir de ahora, ¿no? Y creo que ver múltiplos, como hemos visto, de 10 veces ventas o incluso muy por encima, ¿no? Pero, o múltiplos sobre EBITDAs estratosféricos, ¿no?, de 40, 50 veces y creo que el mercado a partir de ahora no va a pagar en un entorno de política monetaria más restrictiva y en un entorno de endurecimiento de política monetaria, no va a pagar esos múltiplos, y creo que hemos visto altos históricos en muchas compañías. Creo que va a ser muy difícil que volvamos a ver sin política de tipos cero los precios que hemos visto en las cotizaciones de muchos nombres, ¿no? Entonces creo que hay que ser mucho más selectivo, hay que identificar muy bien
aquellas compañías que siguen con crecimiento, que siguen con capacidad de pasar precios y que sus múltiplos sean mucho más razonables, ¿no? Yo creo que puede haber un rebote ahora, lo comentábamos semanas atrás, ¿no? Que si los bonos, o estamos haciendo un pico de inflación y los bonos pueden estar empezando a descontarlo también, muy probablemente los sectores growth quality tengan un respiro, ¿no? Un rebote. Yo creo que estamos inmersos desde la semana pasada a finales en ese rebote y muy probablemente el sector tecnológico, como ya nos demostró el viernes, que subió un 4% el Nasdaq, pues sea donde más caídas ha habido y donde probablemente más virulencia tenga rebote. Pero creo que es un rebote. De momento hay que ser cauto y hay que pensar en que es simplemente un movimiento técnico dentro de una tendencia bajista, ¿no? Y bueno, nosotros así estamos gestionando, hemos cogido algo de riesgo ahí, pero para intentar soltarlo un poquito más arriba. En este contexto, querría preguntarte, José, también, ya mirando más de cerca aquí a nuestro mercado, porque tenemos un protagonista de última hora, y es ese plan estratégico que ya se había anunciado, esa fecha redondeada en el calendario, este 17 de mayo, en el que CaixaBank ha presentado su plan estratégico para los próximos 3 años. Ese plan estratégico que llega tras esa fusión completada entre CaixaBank y Bankia, y que lo que hace es que prevé una rentabilidad superior al 2% y generar 9.000 millones de capital hasta 2024. Entrando en los detalles de lo que se desprende de ese comunicado de la CNMV, de ese plan estratégico que además se presenta a la prensa a mediodía, CaixaBank ha presentado ese plan a 2024, cuyas líneas fundamentales para los próximos años son continuar elevando la calidad de servicio al cliente, impulsar el crecimiento del negocio, fortalecer el liderazgo en el segmento de particulares y convertirse en el primer banco de más empresas y consolidarse como referente en sostenibilidad del mercado europeo. Según ese comunicado, además pretende generar una rentabilidad atractiva para los accionistas. De hecho, pretende repartir 9.000 millones entre dividendos y recompras de acciones hasta 2024. Y en esa hoja de ruta, CaixaBank señala además cómo pretenden generar esa rentabilidad atractiva para los accionistas, apoyado en el aumento de los ingresos y unos costes neutralizados tras la fuerte reducción acometida en 2022 por la captura de las sinergias tras la fusión con Bankia. Justo antes de la presentación a la prensa, en ese comunicado que han enviado a la CNMV, también hemos recibido ya esas declaraciones del Gortázar, del consejero delegado de CaixaBank. Vamos a escucharle. Lo cierto es que iniciamos este plan en una posición de fortaleza, como líderes de mercado en el conjunto de España y Portugal, con elevada solvencia y liquidez y con la integración de Bankia en su fase final. Por tanto, estamos preparados para alcanzar nuevos objetivos en los próximos 3 años. Primero, retomar la senda de crecimiento de nuestros ingresos, con una expectativa de alcanzar el 7% anual. Esperamos durante la vida del plan poder recuperar una rentabilidad del 12% sobre nuestros fondos propios tangibles. La mejora de nuestra rentabilidad contribuirá a poder remunerar adecuadamente a todos nuestros accionistas, destacando en particular el refuerzo que supondrá para la Fundación La Caixa y su capacidad para poder seguir llevando a cabo su imprescindible obra social. Pues ya tenemos los detalles de ese plan estratégico de CaixaBank, Nueva Era, un proyecto a 3 años vista, y querría preguntarte, evidentemente, difícil, ¿no?, a lo mejor de desgranar hasta ahora el plan estratégico, pero sí preguntarte qué te parece el banco y cómo ves también al sector español. Se estaba esperando mucho este plan estratégico, sobre todo por la parte de remuneración al accionista, ¿no? Todo el proceso de fusión se ha alargado probablemente más en el tiempo de lo que deseaban, y las sinergias ha costado quizás un poquito más aflorarlas de lo que se esperaba en un inicio, ¿no? Y yo creo que les ha costado un poquito la integración, un poquito más de la cuenta, y había un gran exceso de capital. Caixa ha sido muy prudente, hablando siempre de qué iba a hacer, y ha esperado un poco a tener completada el onboarding de las dos entidades y completado todo el proceso de integración
para decir un poco qué iba a hacer con ese exceso de capital, y se llevaba esperando que se anunciara en esta primavera, ¿no? Y que, como ha dicho la entidad, pues 9.000 millones a repartir en los próximos años es una cifra muy suculenta y un retorno al accionista muy, muy fuerte. Pero independientemente de eso, yo creo que lo que hay que plantearnos es en qué entorno estamos, ¿no? Las entidades españolas llevan una década haciendo un esfuerzo enorme en reducción de costes, en ser eficientes en una política monetaria de tipos cero, en tener una capacidad de generar beneficio para el accionista en un entorno que es totalmente hostil para la banca, ¿no? Con unas curvas totalmente deprimidas y en el que el margen de intereses está en una situación muy, muy dañada, y todo era reducción de costes, todo era tratar de generar comisiones y tratar de generar ingresos, pero sin tener el pulmón habitual de los bancos, ¿no? Como es ese margen de intereses como fuente de ingresos. Y eso ha cambiado, ¿no? Y ha cambiado en los últimos 6-8 meses, en el cual pues las curvas se han positivizado, donde tenemos un Euribor pasando a territorio positivo, y donde los pasivos y la captación de depósitos todavía no se está entrando en una guerra de depósitos y en una guerra de pagar un sobreprecio para captar clientes, ¿no? Entonces, en los próximos 2 o 3 trimestres vamos a tener una explosión en las cuentas de resultados, sobre todo en los bancos que sean más retail y que sean muy ligados a crédito hipotecario, crédito al consumo, y vamos a tener un repricing de muchísimas tipos de interés que va a hacer que el margen de intereses se dispare, ¿no? Y yo creo que eso lo vamos a tener en los próximos 2 o 3 trimestres, y sobre todo hasta el primer trimestre de 2023, ¿no? Y yo creo que eso es muy positivo para las entidades bancarias, y si a eso le unimos pues una gran retribución al accionista, como han anunciado en el business plan, creo que CaixaBank a día de hoy es una entidad pues que está barata en términos de múltiplos y que tiene potencial de mejora. Yo creo que en un entorno de ralentización macro, que habrá lógicamente un deterioro del crédito y habrá entrada de mora, no va a ser lo suficientemente rápida esa entrada de mora por la situación de ahorro de las familias y empresas, que están en niveles muy altos después de la fase de la pandemia, que creo que va a llevarnos a una situación en la que el margen de intereses se dispare y los resultados empresariales de los bancos se disparen. Yo creo que los próximos 3 o 4 trimestres pues van a ser muy positivos para la banca, ¿no? Incluso en un entorno hostil como estamos para el crecimiento a nivel mundial. Pues ese es el dibujo del protagonista del día de ese plan estratégico de CaixaBank. Y antes de despedirnos, José, quería preguntarte una recomendación para terminar. ¿Hacia dónde apuntas? ¿Dónde ves oportunidades de inversión en estos momentos de incertidumbre, de lucha contra la inflación, de problemas en las cadenas de suministro y en ese camino de normalización de política monetaria? Cuéntanos. Bueno, nosotros estructuralmente seguimos largos de energía, tanto en utilities como en petroleras, pero sí que creo que, como decía, si estamos haciendo el pico de inflación y si los bonos están haciendo un techo, sobre todo me atrevo a decirlo del americano, lo comentábamos semanas atrás, en torno a la zona del 3,20, y se lateralizan como se están lateralizando, ¿no? Hemos pasado del 3,20 americano al 2,90, 2,85 en algunos momentos. En ese entorno creo que es un entorno propicio para que haya un rebote de todo lo que ha caído con dureza y sobre todo los temas de quality growth, ¿no? Y muy probablemente pues pueda ser un momento para girar un poquito las carteras y estar menos concentrada en value y tener una cartera más mixta, ¿no? Seguimos, como digo, largos de utilities, de bancos, de energía de forma estructural, seguimos largos de turismo, pero creo que podemos tener un entorno en el que se produzcan rebotes pues en sectores de calidad y sectores de crecimiento después de abultadas caídas, ¿no? Y es muy probable pues que tengamos semiconductores rebotando, o que tengamos probablemente el lujo rebotando en algún momento, aunque el factor chino es un factor muy decisivo para el lujo y creo que le va a costar un poquito más, ¿no? Pero ha habido correcciones abultadas. Bueno, creo que va a haber un comportamiento más homogéneo, ¿no? Hasta ahora hemos tenido un primer semestre en el que el value lo ha hecho mucho mejor que el growth, y muy probablemente entremos en un terreno más mixto donde el growth pueda tener algo de rebote durante unas semanas, ¿no? Y luego ya veremos, ¿no? Creo que es un rebote solo y dentro de una tendencia bajista, pero bueno, creo que en ese entorno de pico de inflación, lateralidad de bonos, muy probablemente con los commodities más lateralizados, muy probablemente tengamos al growth haciéndolo menos mal de lo que nos tenía acostumbrados hasta ahora, y probablemente podamos tener unas semanas de rebote y con comportamiento más homogéneo por sectores, ¿no? Pues muchísimas gracias, José Lizán, gestor de Retromagnus y CAF Asset Managers. Mil gracias por acompañarnos un martes más. Feliz jornada y feliz negocio. Igualmente.